que soy dueña de mi vida y de mis decisiones, de querer salir adelante por mí mismo. Ahora estoy haciendo cosas para mí. Valerte por ti misma. Me siento como una paloma que vuelo sola. Tener otra clase de vida. Ser feliz. Hola a todas y bienvenidas al podcast Chicas Independientes, el espacio donde hablamos de prostitución en primera persona. Aquí las protagonistas son las mujeres que han querido compartir con nosotras sus vivencias, reflexiones y experiencias. Gracias a sus voces, este podcast recorre diferentes momentos, desde el inicio hasta la salida de la prostitución, diferentes etapas. Pues primero de todo nos presentamos. Hoy estamos a los mandos Nabila y Carmen, parte del programa Alternativa. Y como siempre queremos agradecer a nuestras invitadas por la infinita generosidad y valentía de venir a compartir sus experiencias. Nuestro título, Chicas Independientes, tiene que ver con esta contradicción que nos genera cuando vemos en los papelitos de propaganda de prostitución este término, ¿no? Porque decimos de qué independencia estamos hablando. Y aquí, en este espacio, lo queremos resignificar y nos queremos apropiar de esa verdadera independencia, la que habla de acceso a derechos y de igualdad de oportunidades. Para ello, hoy contamos con una invitada de excelencia. Hola Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. En esta serie de capítulos nos parecía muy importante hablar de un tema que es absolutamente transversal a los contextos de prostitución, que es la violencia. La violencia en todas sus formas, ¿no? No solamente la violencia del hombre que consume, sino también de los proxenetas si los hay y de la sociedad misma y el estigma con el que mira a las mujeres que están en prostitución. Por eso es tan importante tener hoy a Ángela aquí con nosotras. Te agradecemos muchísimo, de verdad, tu generosidad, tu valentía, el haber querido participar. Esperamos que estés a gusto, que te sientas cómoda. Y bueno, como siempre decimos, este es un espacio seguro y si en algún momento no te apetece hablar de algo o quieres parar, sin problema. Vale, muchas gracias. De verdad que muchas gracias porque sabemos que de repente revisitar situaciones dolorosas o situaciones duras, bueno, pues nos revuelve, pero nos parece muy importante que tu voz se escuche y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Sí, esa es la idea, porque yo creo que ya es el momento también que nos escuchen, que sepan realmente la vida cómo es realmente de la prostitución, las cosas que pasan todas las chicas, no solamente yo, sino todas. Y gracias por este espacio para poder por lo menos dar voz y que sepan realmente la realidad, la vida que llevamos. Para empezar, queríamos preguntarte ¿cómo definirías la violencia en el contexto de la prostitución? Brutal. En general, brutal. En todos los sentidos que puedan entender. A nivel personal, pues lo digo yo, y brutal. Tanto las vejaciones, el trato, a veces el cliente, a veces, no sé, piensan que porque uno está ahí de pie o uno está ganándose la vida, pueden hacer con uno lo que les plazca. Y a veces no es así. También nosotros somos seres humanos, somos personas, tenemos sentimientos. Entonces, hay un límite, pero a veces ese límite no lo respeta. ¿Notaste esto desde el principio, la presencia de la violencia en el mundo de la prostitución? Sí, porque, pues claro, yo tengo mucho tiempo, ya casi hago 24 años allí ejerciendo esto. Y pues claro, al principio cuando no sabes cómo va y estas cosas, entonces sí, se aprovechan también de ti. El cliente, en este caso te hablo de mi vivencia, el cliente. Pero bueno, la calle te enseña, vas poco a poco aprendiendo, vas asimilando todo. O sea, lo asimilas, no lo olvidas, pero hay que seguir viviendo y vivir con ello. ¿Hay alguna experiencia puntual que quieras compartir, que quieras que se sepa? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hombre, todas las chicas tenemos muchas, pero sí tengo. Hace mucho tiempo presté un servicio y que lo que pasa es que cuando iba a prestar el servicio veo que en la puerta trasera vienen dos personas y esas dos personas abren la puerta y yo me asusté. O sea, yo pensé que, no sé, me iban a robar el bolso, pero es que se iban a llevar solamente implemento de trabajo.
Y no, lo que hicieron fue, me golpearon, me quitaron todas las pertenencias, me quitaron toda la ropa. Me acuerdo que me pusieron un trapo en la cara y olía muy feo, muy fuerte, como que me estaba ahogando, como que se me estaba yendo, o sea, todo. Y entonces, como me daban golpes, yo lo que hice fue como que me desmayé, o sea, como que me desmayé. Cuando reaccioné, iba por una carretera, sentí que iba por una carretera. Yo me quería levantar, pero me tenían en la parte de abajo. Y no me podía mover porque estaba embalada, me habían embalado. Entonces, como era invierno, y claro, estaba desnuda y embalada, yo solamente recordaba que hablaban y decían, no, es que no tiene nada, decía así. Y decía, pero no sé, busca la llave y vamos a su casa, algo así decían. Y yo, pues yo digo, ¿quién? O sea, no, en ese momento, claro, no sé si me habían drogado, no sé, pero en mi cerebro todavía funcionaba y quería despertar, quería moverme, no me podía mover. Entonces uno ya dice, no, yo no me quiero complicar la vida por esto. Venga, vamos, tirémosla. Dice, porque nos pilla la policía aquí y nos jode la vida. Dice, venga. Y yo recuerdo que abrieron una puerta y me tiraron. Y claro, yo no me podía mover, pero como que el frío me estaba dominando y como que me daba sueño, o sea, como que quería acurrucarme a dormir. En ese momento, no sé, salgo moviendo una pierna, como que la subo para arriba y pasa un taxi. Y ese taxi se va y regresa y me recoge. Cuando me recoge, él me pone su chaqueta y me dice, tranquila que ya estás bien. Y claro, yo quería como reaccionar y quería moverme. Me dice, no, tranquila. Él me lleva a la primera comisaría, que era la comisaría de la más cercana. Y ahí cuando él me hizo así para que pueda respirar, comencé a respirar. Y claro, me lleva así a la policía comenzó a actuar y ahí el chico me dice, no, tranquila, ya estás bien. Dice, está aquí la policía. Dice, y ahí él les cuenta, le dice, no, la encontré atrás del cementerio de Carabanchel tirada. Dice, yo vi un coche que cogí y lanzaron algo, yo pensé que era una basura. Y cuando cruzo, yo vi que movió algo. Entonces digo, no, es algo que está vivo porque movió la pierna. Y ahí la policía llegó el SAMUR, me quitó el embalaje y me hicieron reaccionar. Motivos, circunstancias, nunca lo supe. Porque de ahí la policía me llevó a la casa y todo eso, pero jamás, nunca me llamaron, nunca me dijeron, o me llamaron no sé, a una declaración, a preguntarme, nada. Jamás. Fui a casa y ya está. Declaración. Jamás quedé así. Nunca supe por qué, ni motivo, ni circunstancia. Ángela, muchas gracias por contar esto, porque no de verdad que entendemos que para ti es como... Sí, recordar, claro que sí. A mí, en lo personal, en este trabajo y con lo que hemos compartido, me impresionó mucho en una ocasión que hicimos, no sé si recuerdas, un taller de ansiedad, y todas las que estabais presentes, de repente empezasteis a contar estas escenas. Y yo ahí, como profesional, dije, no tengo nada que aportar aquí, porque los mecanismos de supervivencia que traíais desarrollados, ¿no?, para poder enfrentar todas estas situaciones me pasaron por encima, ¿no? Y fue como, ok, podemos hablar un poco de con qué técnicas manejar, pero la alerta tiene que quedarse y tiene que estar aquí porque es importante que os podáis proteger, ¿no? Entonces, yo por mi parte de todas estas cosas también aprendo como día a día de cómo poder manejar y acompañaros de la mejor manera posible. Sí, yo la verdad que, bueno, escucharte, aunque ya nos habías hablado de esta experiencia tan horrible, escucharos siempre es sobrecogedor, porque no sé, o sea, desarrolláis como cierta capacidad de resistir a este tipo de violencia, que, bueno, esto quizás es la forma más extrema de violencia, ¿no? Pero luego en vuestro día a día también hay otras formas de violencia como más sutiles y no sé si nos quieres explicar cómo podéis, ¿no?, resistir todo este tipo de violencia, si buscas refugio en, no sé, en familiares, en amigas, no sé, cómo enfrentas en lo personal todo esto.
Sí, al principio, pues claro, yo vine sola, pero ya después, poco a poco, haces amistades, haces un vínculo. Y sí, me aferraba pues y me sigo aferrando pues, a mis seres queridos, a mi familia. Sí, sí. O sea, y cuando son momentos malos, cuando pasó eso principalmente, pues quería estar con ellos, obviamente. Obviamente porque no podía estar en casa, o sea, sentía que me iban a golpear la puerta, me sentí que me iban a tumbar la puerta y sentía que iban a entrar. No quería. Recuerdo tanto que cuando los chicos, los policías, me dejaron en casa, yo le agarré a uno de la mano y lo agarré, lo abracé y le dije, no me dejen sola. Y recuerdo tanto que él me dijo, tranquila, mejor sí, ya no te va a pasar nada, pero es que tienes que vivir. La vida no se queda aquí. Tienes que continuar, tienes que vivir. Y se fue y me quedé ahí, en casa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, en ese momento, pues, llamar a mi familia y por lo menos escuchar a mi madre, ¿sabes? Eso, ¿me entiendes? Me daba por lo menos esa pizca de valor, de fuerza para seguir adelante. Sí, para seguir. Es lo que a uno se aferra. Y la mayoría de las chicas, yo hablo por mí, pero también por ellas, es lo que nos aferramos. A las que tienen hijos, a veces son sustento de familia y saben que ellos son el pilar y hay que seguir, hay que continuar. Hablas mucho de esto, ¿no? De ser voz de muchas voces, porque es algo que sabes que le ha sucedido a otras y que le sucede a otras. Porque ahora, claro, por ustedes que tienen esto, y la verdad que está muy, muy bien, para dar esa visibilidad a todas las chicas, porque lo que pasa es que a veces las chicas, la mayoría, no es que no quieren hablar, es que pasa que jamás nos escuchan. A veces pasa algo, llaman a la policía y no nos toman en cuenta. Entonces les digo por experiencia, ha habido ocasiones que tú dices, bueno, son los que me van a cuidar, me van a proteger. Y eso es una llamada en vano. De hecho, no sé si quieres contar tu experiencia con la policía hace no tanto, ya que jugamos con ventaja y lo conocemos. Sí, fue hace ahora poco. Y era un domingo, yo llegué a trabajar, no tenía ni media hora. Estaba a 50 metros una chica con su pareja, novio, lo que quiera hacer. ¿Ya? Entonces, con mi compañero nos acercamos, porque no sabíamos quién era, y que reconocimos que era una chica que antiguamente se ponía hace 2 calles atrás. Y yo la saludé, digo, ay, hola, no te reconocí. Le dije, lo siento, no sabía que eras tú. Nos saludamos, nos dimos 2 besos y ya está. Nosotros vimos al tipo que nos miraba y caminaba, observaba, retrocedía, se adelantaba, pero bueno, nosotros conversamos un momento con ella y nos retiramos. Mi compañera se marchó a su casa y yo me quedé sentada. Llegó el chico, este señor, esta persona, y me comenzó a discrepar conmigo, a amenazarme y a decirme cosas, pero yo no le tomé en cuenta porque le dije, bueno, yo no tengo nada contigo, a mí no me interesa. Y yo seguí sentándome, ni lo miré siquiera. Dejé que él hable y a mí no me interesa. Pasó como casi 1 hora. Yo estaba prestando un servicio cuando veo que llega la policía. 6 coches de policía. 6. Y yo me asusté. Y cuando yo solo escuchaba que decía, baja, pero yo no pensaba que era conmigo. No sabía que era conmigo. Cuando yo baja y el chico me dice, dame el DNI, dame tu documento. Yo le di mi documento y me dijo, sube. Le di motivos, circunstancias. ¿Qué pasó? Nada, no. Él gritaba y me gritaba y yo me quedé en silencio, me quedé en shock. Lo que hice fue, me dice, sube. Ya está. Me llevaron a una comisaría, hicieron ellos el procedimiento, usó papeles, me pusieron huellas, o sea, no sé, me sentí una delincuente. Claro, nunca me había pasado eso, entonces yo dije, bueno, ¿de qué hago aquí? O ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? Porque como nunca me había pasado, no sabía cuál era el procedimiento. No, tú tranquila, que está ahí sentada. No, tú tranquila, sentada. Comencé a ponerme nerviosa porque pasaba el rato, comencé a ponerse nerviosa. Cuando ya me di cuenta, estaba en un calabozo. Nunca me dijeron por qué, nada. Pasaban las horas. Como era domingo, salió y me dice, mira, vas a tener suerte, vas a salir. Eran las 12 de la noche.
toda la tarde ahí. ¿Y qué firma aquí? Pero, ¿y qué tengo que...? Tu declaración. ¿Qué declaración? Si yo nunca me dijeron habla, nunca me dijeron nada. O sea, yo siempre le decía, explíqueme qué hago aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho aquí? De ahí estuve en el calabozo hasta las 2 de la madrugada, creo que era. Y me llevaron a un lugar lejos, esposada, en esos camiones esposada. Y allí ya llegamos a ese lugar a tomarme fotos, esas cosas. Bueno, regresé, me metieron otra vez al calabozo y me sacan a las 4 de la mañana. Y supuestamente llegó mi abogada de oficio. Entonces yo le digo, por fin le digo, ¿pero qué hago aquí? Le digo. Y ella también me miraba porque ella tampoco creo que sabía qué pasaba. Y le digo, ¿me puedes explicar qué hago aquí? Porque no sé qué me ha pasado o qué pasó. Dice, y el chico dice, ella ha rehusado a declarar. Y lo miro a él y le digo a ella, le digo, pero si nunca me explicaron, nunca me dijeron qué hago aquí. Y él le miró a ella y ya está. Y dice, bueno, tienes el juicio mañana a las 11 de la mañana. ¿Pero juicio de qué? Y le dije, mire, abogada, le digo, explíqueme, o sea, por lo menos explíqueme qué hago aquí, o que si tengo que mañana ir a un lugar, pero sobre qué se trata el tema, ¿qué hago aquí? Pues esta persona, con su novio, que miden casi 1,80 los dos, me ponen la denuncia y le dicen que yo, por amenazas, que yo le he amenazado a ella y que él es un cliente y que él ha visto todo, él es el testigo. Yo me quedé, me quedé en este aspecto porque me supongo que la policía, para eso tienen uniformes, la capacidad de ellos, ¿sabes?, de analizar en qué momento yo puedo, con mi estatura, cómo voy a notar a ese hombre o a esa persona que son dos. Yo si veo que me van a agredir, lo que puedo hacer es correr. No me puedo enfrentar a esas dos personas. Claro, yo me presenté al juicio, pero ellos nunca llegaron, obvio. Nunca fueron. Entonces, ¿dónde está? O sea, me sentí desprotegida. O sea, no me dieron voz. O sea, por lo menos me hubieran explicado. O me hubieran dicho, ¿qué has dicho tú a esta chica? Entonces el delito fue acercarme a saludar. Ay, mira, eres tú. Y me dio 2 besos, porque ella fue la que me dio 2 besos. No fue más. Es que nunca hubo, no sé, en este mundo a veces hay discusiones, las chicas a veces por el sitio pelean, pero es que nunca llegó a eso, jamás. Es verdad que no han vuelto más por allí, pero no sé, la policía como no le pregunta a este hombre, ¿y tú quién eres? Claro, lo que para mí se ve en esta historia es cómo la violencia atraviesa en diferentes capas, ¿no? No Sí. solamente, como decía Nabila antes, no solamente como la violencia más brutal de las experiencias como la que nos has contado antes, sino la violencia entre compañeras, la violencia institucional, que puede ser casi igual de brutal que la otra, ¿no? Y la desprotección absoluta que tú sientes en ese momento. Sí. Yo te quiero preguntar sobre esa experiencia, si hubo apoyos, ¿no? Si hubo protección de algún tipo en esa experiencia de vulnerabilidad. ¿A quién pudiste recurrir o qué pasó? Bueno, yo pues recurrí a, como ustedes trabajan, o sea, tienen esa voluntad, esa ayuda que nos dan, pues yo recurrí a ustedes porque yo me sentía mal. Eso sí me marcó más. O sea, es que es que nunca llegué a entender y no entiendo qué pasó realmente, por qué me hicieron eso. Y siempre a veces lo recalco en mí, ¿qué me hicieron eso? Entonces, eso me estaba afectando, por eso pedí ayuda a ustedes, ayuda psicológica. Y la verdad que estoy muy agradecida porque sí me ayudó bastante. Sí, eso me ayudó bastante a intentar continuar porque no podía ir, no quería ir. Y cuando veía un patrullero me asustaba, o sea, no quería ni verlos. ¿No entiendes? O sea, porque yo me sentía totalmente desprotegida. Me sentía sola, o sea, que por lo menos verlos a ellos decir, bueno, me siento segura que me van a, si les llamo, tengo un apoyo, pero si ellos mismos me lastiman, entonces no. Yo recuerdo de ese día a tus compañeras de calle, porque cuando es una de las experiencias, valga la contradicción, ¿no?,
más bonitas que yo he visto en estos años, porque cuando te sucedió esto estaban todas absolutamente entregadas en tu protección y en tu cuidado. Sí. Y para mí esto fue como muy, muy potente, el llegar allí y tenéis que hablar con ella, porque Sí. no sabes lo que le ha pasado, por favor, llamadla, si ella nos llama, llamadla. ¿Sabes? Sí. Como no sé. Sí, es que ya el transcurso del tiempo, como te he dicho, yo tengo ahí 24 años, pero otras tienen un poquito más. Entonces, al fin y al cabo, estamos constantes, estamos cerca, entonces, ya al fin y al cabo, pues, nos apoyamos en muchas cosas, si me entiendes. Claro que hay grupitos, cada cual tiene su sector y su grupito, ¿me entiendes? Pero todas nos conocemos, pero te hablo del mío, pues estamos allí. Y sí, sí les agradezco porque yo lo sé que ellas en ese momento se preocuparon, porque es verdad, porque ellas incluso, ellas estaban allí, claro, pero ellas no pueden, ¿qué le van a decir a la policía? ¿Para qué? Para que le discrepen a ella. Pues si ellas se dieron cuenta, pero ¿qué pasó si nadie no hizo nada? Claro, yo recogiendo un poco, ¿no?, la experiencia que nos has contado, ¿no?, de intentar pues, precisamente buscar esa ayuda y esa protección, ¿no?, en policía. Y también yo creo que este espacio es importante precisamente para eso, ¿no?, para que lo escuchen y que quien tenga que darse por aludido se lo dé, ¿no?, porque también es importante que vosotras realmente podáis recurrir, porque para eso es un servicio público y para eso también vosotras tenéis derecho, ¿no?, a sentiros protegidas y da igual a lo que os estéis dedicando y da igual, o sea, lo importante es que sintáis esa protección. Entonces, bueno, yo agradecerte de verdad porque sé que fue para ti, es verdad, una experiencia muy traumática. Lo vivimos, como ha comentado Carmen, ¿no?, desde la parte pues bonita, si puede decirse así, porque es verdad que sentirte en un momento tan vulnerable y tan difícil, apoyada y por tus compañeras, que ya son tus amigas, es importante, ¿no? Pero la violencia institucional es una realidad y lamentablemente vosotras es que lo veis en vuestro día a día. Entonces yo creo que este espacio también tiene que servir para eso, para que vosotras, como tú has dicho, ¿no?, se os dé este espacio, podáis hablar, podáis demandar las cosas que necesitáis y se os tiene que escuchar. Sí, entonces, la verdad que sí, porque hoy me preguntas a mí, pero son muchas chicas y son muchas historias y son totalmente historias reales. ¿Y qué te gustaría demandar, ¿no? Siguiendo lo que dice Nabila, ¿qué te gustaría decir? Es que esto tiene que cambiar. Sí, que cambie, por lo menos que nos escuchen, que nos vean de otra perspectiva, que nos vean como seres humanos, como personas, que igual ejercemos un trabajo y no es fácil. La persona que lo vivimos lo sabemos, no es fácil. Muchas piensan que es fácil y hay dinero fácil, no es así. No, realmente no es así. El día a día lo pensamos, por lo menos yo, y yo sé que muchos, lo pensamos 1 y 2 veces, 3 veces para salir a trabajar. Sí. Y gracias por darnos este espacio, por lo menos poder hablar. Yo pensé que jamás iban a escucharme contar, o sea, esto. Yo pensé que esto iba a vivir ya conmigo para siempre. Me lo llevaba a eso. Muchas gracias. Ojalá y lo saquemos y lo exorcicemos aquí en este espacio y haya algo de reparación. Y que se animen mis compañeras también a contar también su historia, su vida. Es que además en esta realidad es verdad que muchas veces nos habláis de esto, ¿no?, de que no es fácil. O sea, desde fuera las personas lo ven como una forma fácil, ¿no?, de conseguir dinero, pero bueno, hoy que estamos hablando precisamente de violencia, pues queda claro, ¿no?, que no es fácil y que el nivel de violencia al que vosotras os enfrentáis, pues como ha dicho Carmen, ¿no?, lo atraviesa todo y hay formas muy sutiles, el día a día, lo que has explicado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieres compartir con nosotras alguna otra cosa más, si te apetece hablar de algún otro tema. No, creo que no. Creo que hasta ahí lo que yo recuerdo, porque es que son tantos, uy, Dios mío, no terminamos todo el día, quedamos aquí. Son tantas cosas. Pero creo que lo que más me ha marcado en mi vida ha sido eso. Muchas gracias, Ángela, por contarlo. Y bueno, ya que este podcast se llama Chicas Independientes, queremos hacerte la pregunta que le hacemos a todas las compañeras que vienen a contarnos su historia, que es ¿qué es para ti ser una chica independiente? Para mí ser una chica independiente, yo sí me considero una chica independiente, me siento libre y a veces me siento como una paloma que vuelo sola y me gusta.
y seguir adelante, y seguir viviendo y mientras pueda y seguir siendo, como te he dicho, como una paloma libre, pues así quiero ser. Para mí eso es ser independiente y me considero una persona independiente. Pues muchas gracias, Ángela, de verdad, por venir a compartir. La violencia, como decíamos, es un tema duro, pero es un tema del que sí o sí tenemos que hablar en este podcast, que quede este relato como, bueno, pues como testimonio de todas esas voces que hoy no podemos escuchar, pero que resuenan en Ángela. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y por escucharnos. Y nos vemos en el próximo episodio.